El 9 de agosto de 1993, un grupo de kayakistas iba por una ramificación del río Baikal, en la montaña Kamardavan, una montaña de origen ruso cercana a la frontera entre Rusia y Mongolia. Estos estaban en el río, pero algo les llamó la atención: una chica sucia gritándoles desde cerca de una de las orillas de la ramificación. Al acercarse, la chica saltó sobre ellos, agradeciéndoles por haberse detenido, diciendo que necesitaba ayuda. La chica no pudo explicar exactamente por qué, pero dijo que necesitaba ir a una comisaría de policía. Los chicos guardaron sus cosas y se llevaron a la chica a la estación de policía más cercana, y ahí la chica contó lo que pasó. La chica se identificó como Natalia Utochenko, y hacía un par de días ella junto a un grupo de otras 6 personas fueron a hacer senderismo en el monte Kamardavan, pero el resto de su grupo había sido asesinado. Aparentemente ella había ido con Lyudmila Korovina, una experta en senderismo de 41 años, que tenía el nivel de una maestra, e incluso tenía un par de alumnos. Lyudmila había planeado por meses una ruta de senderismo por la montaña Kamardavan, la cual harían en agosto de ese año, obviamente en un grupo, siendo ella la líder. En este recorrido se hizo un grupo de 7 personas. Entre ellos estaban, además de Lyudmila, Natalia Utochenko de 17 años, Timur Bapanov de 15, Victoria Salesova de 16, Denis Shvachkin de 19, Tatiana Filipenko de 24, Alexander Krisin de 23 y obviamente Lyudmila. Puede que las edades te den la apariencia de que probablemente no tengan ni la mitad de años de experiencia necesarios, pero ten en cuenta que la mayoría de ellos empezaron desde niños, desde los 10 u 11 años, así que tenían experiencia de sobra. El recorrido hecho por Lyudmila era simple. Este tomaría 3 días. Iniciarían en el pueblo de Murino, a las orillas del río Baikal, y terminarían en el pueblo de Slyutyanka. El recorrido inició el 2 de agosto de 1993. Ese día el grupo dirigido por Lyudmila se topó con otros 2, uno de ellos siendo dirigido por la hija de Lyudmila, Natalia. Los primeros 2 días pasaron con normalidad, pero el día 4 de agosto inició lo malo. Ese día inició una imprevista lluvia, y esto paró a los grupos. Esta lluvia retrasaría el viaje, pero no era lo suficientemente mala como para cancelarlo. Finalmente, 2 de los 3 grupos llegaron al primer punto de reunión. El grupo faltante era el de Lyudmila. Su hija estaba asustada, pero sabía que su madre, siendo una maestra con años de experiencia, estaría bien. Eso la relajó un poco y continuó el camino. Los 2 grupos restantes terminaron el sendero, pero aún así, el grupo de Lyudmila no llegó. Así que su hija decidió regresar a casa y esperar a su madre. Pero pasaron los días y llegó el 9 de agosto, el día que encontraron a Natalia Utochenko. Según Natalia, pasó lo siguiente. El 4 de agosto se tuvieron que detener por la inesperada lluvia, la cual se detuvo hasta llegar la noche. Como era difícil y muy peligroso continuar así, decidieron pasar la noche en el lugar donde se quedaron. Comieron un poco, pasaron el tiempo, hasta que finalmente se fueron a dormir. Al día siguiente, ya con el cielo un poco más claro, tomaron sus cosas y se empezaron a ir. Pero a pocos metros del lugar donde habían descansado, empezó la tragedia. El primero en caer fue Alexander. Este, de un momento a otro, se cayó y empezó a convulsionarse. Empezó a sangrar por todos los huecos de su cara y empezó a producir espuma, la cual en poco tiempo pasó de blanca a roja. Lyudmila se asustó y fue a ayudar a su amigo, pero cuando tocó a Alexander, a ella le empezó a suceder lo mismo. Cayó sobre el cuerpo de Alexander y empezó a convulsionarse y a empezar a desangrarse por toda su cara. Tatiana corrió para ayudar a su maestra, pero también le pasó lo mismo. Empezó a convulsionarse y empezó a agarrarse al cuello mientras se desangraba por la cara. Entonces, cuando encontró una roca, la tomó y empezó a darse golpes en la cabeza con ella, hasta que finalmente cayó. Timur y Victoria, por obvias razones, salieron huyendo, y mientras corrían, les empezó a pasar lo mismo. Empezaron a desangrarse por la cara, y empezaron a arrancarse la ropa, hasta que finalmente cayeron sin vida. Ahora solo quedaban Denis y Natalia. Denis estaba teniendo un ataque de pánico junto a una roca, y Natalia solo se quedó viendo en shock el cadáver de sus 3 amigos. Los 2 chicos sabían que no podían quedarse ahí, así que decidieron irse. Pero mientras corrían, Denis cayó. Este colapsó y empezó a desangrarse y convulsionarse, hasta que finalmente murió. Natalia, completamente sola, huyó del lugar, y al estar en una distancia segura, puso su propio campamento, y se quedó esperando. El cansancio le ganó y se durmió, levantándose horas después, solo para darse cuenta de que no había muerto.
Lo que faltaba era regresar a la ciudad para buscar ayuda. El problema es que ella no sabía cómo. La que sabía la ruta era Lyudmila, y tampoco tenía recursos para sobrevivir varios días, por lo que era necesario regresar al lugar donde estaban los cuerpos de sus compañeros. Le daba miedo por lo que pudiera pasar, pero no había otra opción. Al regresar, la escena estaba igual. Asustada de lo que pasara, simplemente tomó los recursos lo más rápido que pudo y huyó del lugar. Lo siguiente que hizo fue buscar líneas eléctricas hasta que las encontró, y las siguió hasta encontrar a los kayakistas 5 días después, el 9 de agosto. Pasaron 2 semanas antes de que la policía iniciara la búsqueda, la cual tardó 2 días en encontrar los cuerpos. En las autopsias se descubrió que los senderistas no tenían ninguna herida visible, además de los obvios rasguños que conlleva el senderismo. Pero por dentro era otra historia. Sus pulmones estaban completamente dañados. Pero la causa de muerte de todos se determinó que fue hipotermia, la cual se agravó por la cantidad de energía gastada en la subida al monte Kamardaban y la poca comida ingerida en el camino. Esa fue la causa de muerte de todos, excepto de Lyudmila, la cual fue un ataque cardíaco. Obviamente, la causa oficial de las muertes ha traído mucho debate, pues obviamente esta contradice lo que dijo Natalia. Además, pasa por alto los obvios daños en los pulmones y los restos de sangre en la escena. Por esto han salido muchas teorías que tratan de explicar el qué les pasó realmente a los senderistas. Iremos con ellas, pero primero quitemos las teorías que son completamente imposibles. La primera de ellas es obviamente la hipotermia. Esta es completamente imposible. Si bien Kamardaban es una zona en la cual hace mucho frío incluso en verano, hablamos de personas que tenían años de experiencia. La policía defiende su postura diciendo que la lluvia provocó la muerte, pues al no esperar la lluvia, no estaban preparados para una bajada de temperatura tan brusca. Pero después se comprobó que los senderistas tenían equipo de frío extremo por si acaso, y además habían dormido junto a una fogata, la cual les proporcionó un poco más de calor. Otro argumento de la policía es que la falta de comida fue la causante, diciendo que se habían gastado gran parte de su energía subiendo el monte, y que por alguna razón no comieron durante los siguientes días, lo cual hizo que su cuerpo se debilitara, lo cual los hizo muy susceptibles al frío, haciendo que murieran de hipotermia. Pues esto de inicio es imposible, estaríamos hablando de que ellos no deberían haber comido nada desde muchos días antes, lo cual sería una decisión estúpida, tomando en cuenta que sabían perfectamente que irían a una montaña en la que pasarían varios días. Obviamente si fuera cierto, pero no. De hecho, se descubrió que los chicos tenían comida de más para el viaje. Tenían comida suficiente para comer 3000 calorías en las 3 comidas del día para los 5 días. Y si eso no fuera suficiente, también tenemos a Natalia, la cual por sí sola sobrevivió 5 días más de lo que se tenía previsto. Y ahora vamos con las teorías que, en lo bizarro que es este caso, pueden llegar a ser reales. Verás, Lyudmila era conocida por ser una naturalista de manera desmedida. Una de las cosas que hacía y enseñaba era usar lo que la montaña te daba antes de usar lo que traían con ellos. Entre las cosas que les enseñaba era comer lo que hubiera en la montaña. Esto lo hacía siempre en cada excursión, pues gracias a eso se teoriza que Lyudmila les dio de comer algo a los senderistas que no debió haberles dado, lo cual les provocó la muerte. Pero que por suerte, lo que sea que hubieran comido, no se lo comió Natalia. Natalia aceptó que Lyudmila sí hacía eso, pero dijo que en esta excursión solo habían comido frijoles enlatados. Además, explicó que si todos hubieran comido algo excepto ella, era muy poco probable que Lyudmila hubiera tomado algo que fuera venenoso, pues ella tenía mucha experiencia y sabía detectar bien cuáles plantas son o no son venenosas. Además, en la montaña Kamardaban no hay mucho que sea comestible. De lo poco comestible que hay en la montaña, hay algo llamado raíz dorada, la cual es más conocida por ser usada para tés, la cual Natalia también aceptó que Lyudmila comía mucho en sus viajes, pero esta en grandes cantidades, lo único que te puede causar es malestar estomacal. El mal de montaña ocurre cuando una persona sube una gran altura en poco tiempo. El mal de montaña se debe a la menor presencia de oxígeno y presión atmosférica. La teoría dice que los senderistas fueron víctimas de varios casos graves de mal de montaña, pues en casos graves esta enfermedad puede provocar edema pulmonar y edema cerebral.
El problema con esta teoría es que para que se pueda producir este tipo de lesiones, se necesita que el cambio de atmósfera y de oxígeno sean repentinos y extremadamente grandes. Y quitando eso de la mesa, para tan siquiera sentir una pequeña molestia gracias al mal de montaña, necesita subir al menos entre 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero el problema es que los senderistas no habían subido ni siquiera 2.000 metros en el punto más alto de su recorrido. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolló varias armas de todo tipo, pero las que nos importan para este punto son las armas químicas, exactamente los agentes nerviosos. Estas son armas enfocadas en dañar el sistema nervioso y hacer que se colapse y detenga. Los síntomas de haber sido víctima de estos son convulsiones, producir espuma por la boca y sangrado de ojos y boca. Otra cosa que tienes que saber es que estos gases usualmente son muy densos, estos llegando siempre al nivel del suelo, pues son mucho más densos que el aire, y dependiendo de cuál sea, pueden pasar de entre 3 a 5 meses antes de que se disperse lo suficiente para que en la zona en la que se usó puedas pasar sin ningún problema. El agente nervioso que aún estaba desarrollando, primero la Unión Soviética y después Rusia, era un gas llamado Novichok. Este agente se probó hasta 1993 en varias montañas de Rusia, sobre todo en la zona de Siberia, la zona donde está el monte Kamar-Daban. Esto no quiere decir que los senderistas fueron sujetos de prueba, sino más bien probablemente personas con muy mala suerte. Se cree que se probó el agente Novichok en las zonas más altas del monte Kamar-Daban. Sus restos se quedaron ahí, pero el día en que los senderistas se detuvieron por la lluvia, tuvieron la mala suerte de dormir cerca del lugar donde terminarían los restos del Novichok, los cuales serían arrastrados por la lluvia. Esto explicaría por qué cuando Alexander empezó a tener las convulsiones, Lyudmila y Tatiana también las tuvieron cuando se acercaron al lugar donde él cayó. Timur y Victorilla tendrían la mala suerte de correr a un lugar en el que había restos de Novichok, los inhalaron y terminaron muriendo. Denis y Tatiana corrieron, pero al lugar donde corrió Denis también había restos de Novichok, los cuales terminó inhalando y finalmente murió. Y la única que se salvó, por mucha suerte, sería Natalia. También explicaría el por qué cuando Natalia volvió, horas después ya no le pasó nada, pues para ese punto el Novichok estaba muy disperso. Y también si te pones un poco conspiranoico, también explicaría el por qué la policía se tardó 2 semanas en iniciar la búsqueda de los senderistas. La policía estaría al tanto del uso del Novichok en las montañas, pero al llegar Natalia y contar cómo murieron sus amigos, sabrían que se trataría del Novichok. Así que, sabiendo que no habían pasado tanto tiempo desde esas muertes, dejaron que pasaran 2 semanas más, para que el gas se dispersara un poco más y fuera más seguro. Pero pese a responder esas preguntas, aún faltaría responder si el agente Novichok fue usado ahí, ¿por qué los demás senderistas no fueron afectados? Ten en cuenta que los 3 grupos estaban más o menos a la par, y todos estaban del mismo lado de la montaña, así que podríamos hablar de mucha suerte o de otra cosa. Realmente eso es todo, no es como que haya pasado mucho. Lo poco que se sabe de los demás involucrados es que la hija de Lyudmila sigue viva y está completamente fuera del ojo público, y Natalia Utochenko también sigue viva, manteniéndose fuera del ojo público la mayoría del tiempo, pero cada cierto tiempo vuelve a aparecer para defender su testimonio y desmentir las teorías que dicen que Lyudmila fue la culpable de las muertes o que la misma Natalia fue la culpable de las muertes de los senderistas.